Vamos a leer el capítulo 5 de la novela Kukulcán. Soy Carlos Mata. Al salir a la calle Moctezuma se cernió un silencio, poblado en parte por el miedo, pero también por el respeto a la dignidad del rey. Toda la gente a su alrededor hizo una genuflexión en respeto a su augusta majestad, excepto los portadores de dos grandes palios de plumas que se acercaron para cubrirlo del sol. Los palios también servían de mosqueadores. Esos varios cientos de personas que se hallaban presentes parecían percibir algún enigmático poder que emanaba de su Teotecutli, y por esa razón se acercaban a él. Detrás de un nutrido grupo de guerreros de la guardia particular del emperador, todos tenían la vista clavada en el suelo, y así ocultaban sus rostros encendidos de emoción por estar tan cerca de él, sin atreverse a verle la cara como lo ordenaba la regla. Hacía un clima templado, casi fresco, a pesar del sol que iluminaba a Tenochtitlan y que se asomaba entre nubes blancas que parecían estar posadas en una capa invisible que las mantenía a flote en la bóveda celeste a la altura de los picos de los volcanes. El rey caminó sobre una alfombra azul ribeteada y subió a un palanquín adoselado que lo transportaría hasta el Teocalli Mayor, donde habría de oficiar la ceremonia del triunfo del ejército de la Triple Alianza. La litera imperial, toda una obra maestra de los más grandes artistas de la náhuatl, estaba compuesta por un piso de lámina gruesa de oro macizo labrada y sujeta a los lados por dos largas varas de plata, con ornamentos de oro en las puntas, también trabajadas con gran maestría, las cuales sobresalían al frente y atrás, donde eran sujetadas por los guerreros atléticos, quienes la sostenían en el aire. En el piso de la litera se ubicaba el asiento de madera, forrado por cojines de algodón, bordados en su exterior por plumería fina, y rellenos en su interior de plumaje no tan fino. Las partes de madera no forradas, el respaldo y las patas estaban vistosamente aderezadas con una profusión de perlas y piedras preciosas. 4 pilares labrados en oro macizo imitaban las esculturas de la serpiente emplumada descendente que abundaban en los edificios por todo el Anáhuac. La cabeza de las serpientes tocaba el piso, 2 de ellas miraban hacia atrás y 2 hacia adelante. Tenían las fauces abiertas, enseñando su lengua bífida. El resto de sus cuerpos fungía como columnas que eran la base de donde se sostenía el dosel de algodón tapizado con diferentes labores de pluma sobrepuesta con tal disposición que centellaba al sol con destellos que parecían tornasoles de seda. Del armazón que sostenía el toldo colgaban cortinas de mantos que protegían la presencia imperial casi sagrada de la vista del vulgo. Las otras 6 literas que seguían a la del rey eran un poco más austeras, pero denotaban también el abolengo de sus pasajeros. Todas ellas parecían flotar entre el mar de gente, y así emprendieron la marcha hacia el Teocalli. Al pasar la comitiva, los curiosos volvían a ponerse de pie, mirando tan solo de lejos y con morbo el majestuoso palanquín que albergaba en su interior al hombre que había sido divinizado por la gente del pueblo, mortales comunes, de tal manera que era visto como un semidios y el lazo más cercano que los unía con el sol y con sus dioses. Después lo siguieron a la Plaza Mayor como estela humana, para unirse a la masa de gente que por todo el cuadriculado de las avenidas de la ciudad iba espesándose y convergiendo alrededor de la pirámide mayor, donde gran gentío se congregaba ya. Todo Tenochtitlán cantaba regocijo. A través de las cortinas de la litera,
El emperador observó la espléndida visión del populacho que se había concentrado ese mediodía. Olas de seres humanos formaban una multitud densa y abigarrada, semejando un campo de color donde contrastaba el blancor de los huipiles de las mujeres, bordados con hilo de algodón de toda suerte de colores chillantes en cuello y mangas, y los que hacían una polícroma maravilla, con el fondo negro ébano de sus cabellos y el cobrizo de las pieles de los hombres, ya que muy pocos cubrían sus torsos con el manto de algodón tradicional debido al día soleado. Sentimientos inefables y una luminosa fascinación parecían inundar el alma del rey. La emoción se hacía mayor porque atrás de la gente que desbordadamente llenaba la plaza, resaltaba la imponente pirámide blanca del Templo Mayor, que por su magnificencia enorgullecía tanto a él como a todo su pueblo. Lo había mandado remodelar sobre la construcción anterior al inicio de su reinado, como lo habían hecho a su vez los monarcas que le antecedieron, por lo que en esa época el gran basamento escalonado, coronado en lo alto por las casas del dios de la guerra Huitzilopochtli y el del dios de la lluvia Tlaloc, era el edificio más alto y admirable del único mundo. Con ademanes y movimientos suaves y tranquilos, Moctezuma bajó de la litera apoyándose en dos de sus hijos, y con paso digno se encaminó a la escalinata de mármol que lo llevaría al atrio de la pirámide. A su paso, varios vasallos le iban tendiendo tapetes azules para absorber el rumor de sus pasos, y con el fin de que sus pies no se posaran en la tierra que pisaban los simples mortales, por ser indigna de sus huellas. Esos hombres hacían ese trabajo con tal destreza milimétrica que parecía que esa había sido su única función en toda su vida. Pasó frente a varias decenas de guerreros principales que, con altivez, vestían sus trajes de gala en la forma prescrita para la ocasión, al tiempo que todos ellos se inclinaban en profunda reverencia ante el paso de su señor. Los que traían penacho rozaban el suelo con las plumas de sus tocados. Con prestancia, los caballeros Cuautli presumían sus trajes de plumas que mimetizaban a las águilas y cubrían el cobre brillante de la piel de sus torsos. Usaban máscaras de cabeza de esa ave con el pico abierto, por donde se veían sus rostros requemados por el sol de los días de campaña. También lucían magníficos los caballeros Ocelotl, con sus trajes de piel y máscaras de jaguar. Todos ellos eran los campeones de mayor rango del ejército azteca, los más fieros y efectivos en haber capturado la mayor cantidad de prisioneros, cuyas vidas se ofrecían como humilde ofrenda de reciprocidad al astro de donde proviene la vida, y por consecuencia todo lo demás, el sol. El rey se instaló en un estrado preparado para él. A uno de sus lados se instaló el Cihuacóatl y al otro su hermano Cuitláhuac. Se hizo un silencio total cuando el orador oficial del monarca, con un ademán, levantó una varilla de oro con su brazo derecho. Siguiendo los preceptos rígidos, callaron los caracoles y los tambores, así como toda la gente, debido a que ninguna de las personas, civiles, soldados o sacerdotes concentrados en la plaza, que sobrepasaban las 50,000 almas, podía hacer el más mínimo ruido que rompiera el silencio absoluto que debía imperar siempre que hablara la voz divina del Hueytlatoani, ya que quien lo hiciera sería ejecutado en las fiestas de la diosa del silencio. Las madres jóvenes se aseguraban de tapar las bocas de sus bebés recién nacidos y los niños más pequeños, para evitar una involuntaria contribución a las arcas de víctimas en la casa de los sacerdotes, que siempre estaban ávidas de recibir más personas para ofrendar. Con voz firme y grave, Moctezuma empezó a pronunciar su discurso, aunque hablaba en voz baja, ya que tenía un repetidor oficial de sus palabras,
y era el único facultado para oír su voz, y cuya función era hablar fuerte, casi a gritos, para que el mensaje del emperador pudiese ser escuchado por el resto de la gente. Naciones del imperio azteca, orgullosos estamos de nuestros hijos y de nuestros hermanos, los guerreros mexicas y los guerreros de los ejércitos aliados de nuestra triple alianza. Esta gran victoria viene a sumarse a la larga cadena de peldaños que hemos escalado desde que nuestro abuelo, Tenoch, fundara esta ciudad, después de traer a nuestra raza peregrinando desde el lugar de las garzas niveas, el legendario Aztlán. En esta isla, Tenoch encontró el símbolo del águila posada en un opali devorando una serpiente, símbolo que nuestros dioses le habían pedido encontrar para fundar una ciudad, para fundar un imperio. Este imperio lo recibimos de nuestros abuelos y ellos de los suyos, para engrandecerlo siempre. Moctezuma hacía pequeñas pausas, esperando que el repetidor oficial terminara de pronunciar sus últimas palabras. Sé que todos nuestros ancestros estarán hoy orgullosos viéndonos desde el Mictlán, sobre todo nuestros anteriores señores, Ahuizotl, Tizoc, Axayacatl, Izcoatl, Nezahualcóyotl, Tlacaelel. El monarca hizo otra pausa. Yo, Moctezuma Xocoyotzin, máximo Teotecutli y Hueytlatoani de todo el Anáhuac, me siento muy honrado en dirigir los destinos de este pueblo que se ha construido con la arcilla de nuestra isla de Tenochtitlán y amasado con la sangre de nuestros enemigos, con apego siempre a nuestras leyes y a los valores que nos infundieron nuestros dioses y nos heredaron nuestros ancestros. En esta ocasión solemne, y cuando todavía festejamos el triunfo de una guerra, les anuncio que de inmediato se empezarán los preparativos para sojuzgar alguna otra nación que aún no se encuentre sometida a nuestra grandeza. Así, seguiremos cumpliendo las metas trazadas desde el día de mi coronación, que el señorío azteca sea el pueblo dominante del único mundo y no exista nación alguna que no esté bajo el mando de nuestro imperio. Que empiece la fiesta. Una vez que el repetidor terminó el discurso y después de la explosión de júbilo de la gente, su vara de oro dio la señal de inicio y el inmenso tambor del teocalli empezó a tocar la marcha de la victoria. Su poderosa percusión espantaba a los niños pequeños, porque sentían en sus cuerpos la presión de cada golpe que daba, mientras que a los adultos su tañer les llenaba de regocijo, ya que parecía ser el palpitar del gran corazón que su ciudad era para el mundo entero. El primero de los eventos consistía en un bailable ejecutado por hombres atléticos y hábiles, con el pecho teñido de morado y ataviados con taparrabos elegantes, quienes realizaban sus movimientos rítmicos con gran sincronización. Sabían que si cometían algún error, podrían ser despellejados y azotados en uno de los ya acostumbrados arranques de ira de su monarca o del Cihuacóatl. Siguió otro bailable con los mismos hombres, quienes se hicieron acompañar por algunas bellas doncellas con el cabello teñido de rojo y recogido en trenza. Eran esbeltas y sus cuerpos, que parecían haber sido esculpidos por un artista,
delataban la tremenda disciplina a que debían someterse en su anhelo por alcanzar las casi inaccesibles cúspides de la perfección. Sus formas y sus músculos sudorosos reflejaban la luz del sol con miles de destellos en su piel de bronce, con cada contorsión que realizaban al compás del ritmo de la música, como si respondieran a una especie de energía que parecía surgir del suelo y que les subía cuerpo arriba, activándoles todos los nervios que pasaban por sus caderas anchas, sus brazos ondulantes, sus pechos enhiestos, sus cuellos de cisne, como si fuera un incendio fluido de ritmo que al llegar a sus cabezas estuviera siempre a punto de estallar para propagarse a todos los circunstantes. La muchedumbre los observaba arrobada y con una fascinación de donde surgían emociones realzadas por la presencia del buey tlatoani, que la hacían ondular como un mar revuelto. Admiraban embelesados la crispación de los músculos de los danzantes en cada movimiento perfectamente sincronizado con el de los otros, al tiempo que sus facciones y sus ojos entornados no dejaban entrever la más mínima emoción y sí un mucho de concentración. Al fondo, un coro empezó a cantar para acompañar los tambores y flautas, una monodia que hablaba de la magnificencia del imperio y la grandeza del emperador. Las muchachas, que eran consideradas como las más hermosas jóvenes de la ciudad, danzaban ataviadas con blusas y faldas muy ceñidas a sus cuerpos, de color escarlata fulgurante, con adornos bordados de hilos dorados, como lo dictaba la moda de la época. Colgando de un cinto de cuero, una plétora de hebras delgadas del mismo material estaban cubiertas con pedazos idénticos de caña delgada, separados unos de otros por nudos en la hebra, y así formaba una especie de segunda falda para hacer ruido al chocar las cañas unas con otras. Este ruido se añadía al que producían unos cascabeles de semilla de ayoyotl que portaban en sartales atados en los tobillos de sus pies descalzos y que agregaban un sonido más noble, como un fleco de música, y que contrastaba con el rugir del tambor en cada salto que daban con la gracia de las gacelas. La danza terminó cuando 4 bailarines tomaron a una de las mujeres, levantaron su cuerpo a todo lo alto para caminar en forma circular, mientras ella, en toda su belleza y perfección, fingía estar ida, como para hacer oferta de todo su ser a su Dios, para que después los guerreros, hincados con una rodilla en el suelo, la tendieran en sus muslos e hicieran el simulacro de sacrificio al dios Huitzilopochtli, lo cual llevó al público hasta el paroxismo. Tras un breve interludio, siguió otro bailable que simulaba ser de los soldados aztecas en plena contienda y ganando la guerra. Una vez terminada la ceremonia previa al festejo de la victoria, Moctezuma subió con parsimonia las 113 gradas de la escalera principal que conducía a la plaza superior del Gran Teocalli, donde lo esperaban los sacerdotes del dios de la guerra, luciendo su siempre horrenda indumentaria. Al pie de una escalera lateral del edificio, los soldados custodiaban a los prisioneros del ejército vencido de Coixtlahuaca, que iban subiendo a la plataforma atados de pies y manos, y con el ánimo apachurrado al saber el final que les aguardaba, excepto su jefe guerrero, Setecpatl, quien fue la primera víctima. 4 sacerdotes lo tomaron de sus extremidades y lo recostaron en la gran piedra de sacrificios, que habían movido a la orilla de la terraza superior para que la gente del pueblo pudiera presenciar aquel magno evento. El guerrero, estoico y presto a morir,
Con la mirada agradecía a Moctezuma el honor de ser sacrificado por sus manos en el altar más distinguido del mundo, y porque su alma encontraría la muerte gloriosa y su corazón ardería en fuego sagrado en honor al dios Huitzilopochtli. El sol estaba en el cenit y el pueblo expectante. Siendo los aztecas adeptos al sol, pensaban que el astro demostraba su felicidad también por la victoria militar de su pueblo, porque en ese momento parecía brillar con mayor esplendor que de costumbre. El monarca recibió un enorme cuchillo de obsidiana con mango de jade enjollado. De un paso se acercó al prisionero y, tras refulgir un destello alucinante, provocado por el reflejo solar en el polvo dorado que la piedra negra parece tener en su interior, que la hace parecer mágica por ser más perceptible cuando refleja la luz. Le abrió el abdomen en dos de un certero tajo, abajo del esternón y las costillas. De inmediato introdujo su mano por la herida sangrante, extrajo el corazón de la víctima fuera del pecho, al tiempo que los sacerdotes cortaban con rápidos movimientos las venas y arterias que lo sujetaban al cuerpo. El rey levantó su brazo hacia el sol, con el corazón del guerrero todavía palpitando en su mano y la sangre escurriendo por su antebrazo hasta el codo, mientras el pueblo, abajo, estallaba de júbilo al ver a su monarca como la imagen de un dios, con el puño erguido, ofreciendo el sacrificio al Dios Supremo.